vivencias en la España de la posguerra y el terror de la dictadura franquista, por la que tuvo que huir con sus hijos, como miles de españoles lo hicieron en aquella difícil época. Se adentró como pudo en Francia hasta que finalmente se embarcó rumbo a México, país generoso que le abrió las puertas y donde sus hijos, entre ellos Regino, pudieron crecer y desarrollar su vida plenamente. La primera edición de este certamen se realizó en 1992. Este certamen se ha realizado de forma anual con la intención de incentivar la creación literaria. A la convocatoria han respondido a lo largo de estos años muchos autores de diferentes estados de la República y de países del extranjero. Quiero subrayar que al fallecimiento de don Regino Díaz en diciembre de 1917, un destacado asociado benefactor del Ateneo, que solicitó permanecer en el anonimato, nos brindó los recursos necesarios para poder continuar con este certamen y que la gente pudiera participar. Juana Santa Cruz escribió en su libro: jóvenes y adultos que quieren cambiar el mundo como sea y a su parecer, nunca recurran a la guerra entre hermanos de su raza. Solo ocasiona sufrimientos, odios, rencores y al fin nada práctico. No es el miedo lo que impulsa a decir esto, ni el derrotismo, es la experiencia nuestra vivida. Creo que esto expresa parte del espíritu que nos impulsa a entregar este premio cada año, poner en palabras de nuestra experiencia a través de la literatura en una forma de no olvidar las cosas que son importantes, en una forma de prolongar nuestra memoria y nuestra imaginación. Este año, para este concurso, recibimos 1.600 cuentos, lo cual fue un entusiasmo y nos llenó de alegría y de satisfacción contar con todos estos. Para ello, hubo que aumentar el número de jurados, porque eran tantos cuentos que era difícil. Entonces, bueno, les voy a leer ahora los currículos, las semblanzas de los jurados. En primer lugar, Angelina Muñiz Uberman, que es la directora la presidenta de este jurado, gran amiga del Ateneo y querida y reconocida escritora. Nace en Illes. Que lo diga ella, me lo diga mejor. Es doctora en letras por la UNAM, autora de más de 50 libros de poesía, narrativa, ensayo y traducción, catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM durante 54 años. Entre los premios recibidos destacan el Premio Nacional de Artes y Literatura 2018, el Javier Villaurrutia, Universidad Nacional de México, protagonista de la literatura mexicana IMBA y otros, además de condecoraciones internacionales como la Orden de Isabel la Católica, traducida a varios idiomas e incluida en antologías internacionales. Sobre su obra se han escrito libros, tesis y ensayos. Es creadora emérita del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Sus títulos más recientes son Rompeolas, Poesía Reunida, Arritmias, Los Esperandos, Piratas Judeoportugueses y yo. Próximamente la UNAM publicará El Anator Encendido, antología de cábala, alquimia y gnosticismo. Bienvenida, Angelina, y un orgullo tenerte aquí. Nos acompaña también, y creo que por primera vez, no sé si me equivoco, Luzma. Luzma Becerra, bienvenida, muchísimo gusto de tenerte aquí. Es doctora en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana, profesora de esta misma universidad desde 1986 a la fecha. Ha impartido cursos en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Universidad Autónoma de Guanajuato y en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Es coautora de los libros Territorio de Leonas, Literatura en contraste femenino-masculino, María Luisa Puga, la escritura que no cesa, entre otros. Todos en colaboración con el Taller de Teoría y Crítica Literaria Diana Morán. Coordinó el volumen de Poesía y Condición Humana, Habitar la Palabra Poética en la Universidad Iberoamericana. Es editora del libro Luisa Josefina Hernández, Entre íconos, enigmas y caprichos, 2010. Junto con la doctora Gloria Prado, también ha publicado en suplementos culturales el confabulario del periódico El Universal y en el periódico Reforma de Hoja por Hoja. Recientemente publicó en la revista Laberintos de la Biblioteca de la Universidad de Valencia, España, y en la editorial digital Destiempos,
Es miembro del taller de teoría y crítica literaria Diana Morán desde 2003 a la fecha. Bienvenida, Luzma. Y también tenemos a alguien muy querido en este Ateneo, Juan Vadillo. Nació en la Ciudad de México en 1970. En los 80 fue guitarrista, compositor y vocalista del grupo de rock pop Pedro y las Tortugas. En los 90 obtuvo el diploma de composición de jazz en Berklee College of Music, Boston, y fue becado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, para estudiar un posgrado de improvisación contemporánea en el New England Conservatory, bajo la dirección de Rand Blake. A finales de los 90 fue profesor de guitarra en la Escuela de Música Creativa de Madrid, mientras estudiaba en esa ciudad guitarra flamenca con Andrés Batista y Luis Pimentel. Además asistió a los cursos de guitarra del Festival de la Guitarra de Córdoba, Andalucía, que impartieron Manolo Sanlúcar y Enrique del Melchor. Estudió la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ganó la medalla Gabino Barrera. Quiero aclarar que es la que a los promedios más altos de esa generación. Después obtuvo los grados de maestría y doctorado en las letras españolas en la UNAM con 2 tesis dedicadas al estudio de la poesía y el flamenco. De 2014 a 2016 realizó una estancia postdoctoral en el Colegio de México sobre romancero gitano, asesorado por el doctor James Ballender. Durante 2 años impartió la materia de música y poesía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es profesor de literatura moderna y contemporánea en la misma facultad, donde además imparte una cátedra sobre la poesía de Lorca. Ha publicado artículos, teatro, cuentos y poemas en diversos periódicos y revistas, entre los que destacan Nueva Revista de Filología Hispánica, Acta Poética, Suplemento Sábado, 1+1, Alforja, Revista de Poesía, Fractal, Revista La Otra. El paisaje es un verso del olvido es el título de su poemario publicado en 2016 por Ediciones Sin Nombre. Bienvenido, Juan. Y Juan Luis Bonilla, otro muy querido asistente a estas actividades en el Ateneo. Librero, editor y miembro del Ateneo. Se ha dedicado principalmente a la comercialización y edición de libros académicos universitarios. Ha desarrollado varios proyectos de librerías académicas para instituciones como la UNAM, el TEC de Monterrey y la Universidad de las Américas, además de distintos puntos de venta propios. Desde 2008 dirige el proyecto editorial Bonillas Artigas Editores, dedicado a publicar el conocimiento creado en México, el cual tiene más de 2 centenares de títulos en su catálogo. En 2015 abrió el sello Bon Art para libros de creación literaria. En los últimos años colabora con las publicaciones del Ateneo Español de México. Ellos son nuestros jurados. A quien agradecemos mucho porque la verdad fue una ardua labor leer todos estos libros y tener que elegir entre ellos. Tan fue difícil que hubo 2 menciones honoríficas y yo no recuerdo si esto se había dado en alguno de los premios. Creo que no. Entonces, bueno, pues esto habla de la calidad y lo difícil que fue elegir. Entonces, bueno, esto nos llena de satisfacción. Quiero leerles ahora, si lo encuentro, esperen un tantito. Los currículos también de los que participaron y de las ganadoras y de las que recibieron una mención honorífica. Lourdes Eloísa García Nicolás, maestra en educación básica por parte de la Universidad Pedagógica Nacional y ha participado en un par de talleres de creación literaria en Toluca, donde reside. Tiene publicados 2 libros de poesía para niños en coautoría por parte del Colegio Nacional de Educación Inclusiva. Y en marzo de este año, la novela colectiva Sol de Tianguis, producto final del taller Guillermo Samperio, impartido en el Centro Regional de Cultura de Toluca. Actualmente es docente de primaria, colega además. Yo también fui maestra de primaria toda mi vida. Pilar Campo estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Intercontinental, titulada con mención honorífica por la tesis El suplemento cultural, la cultura en México como espacio de difusión de grupos literarios en el año 1962. Se ha especializado en producción e iluminación escénica, al igual que en la difusión cultural de festivales y compañías.
Es cofundadora de la compañía de danza clown Triciclo Rojo, dirigida por Emiliano Cárdenas, donde ha hecho montajes técnicos en teatros como en el Palacio de las Bellas Artes, la Sala Miguel Covarrubias, Teatro de la Danza y Teatro de las Artes, entre otros. También en festivales al interior de la República Mexicana y en el extranjero, en países como Canadá, Estados Unidos, China, Portugal, Brasil, Colombia, Belice, Gran Bretaña, España, Finlandia, Turquía, India, Argentina y Japón. Ha trabajado para directores como Daniel Finzi Pasca, Juan Carlos Vives y Ginés Cruz. En el año 2017 creó la productora Irónico Retrueque, con la que escribió su primer libreto dramático y estrenó su primera obra de teatro original titulada Mi Pequeña Isla, misma que se presentó en la Teatrería y la Sala Novo del Teatro La Capilla. Desde joven descubrió su gusto por la escritura, especialmente por el cuento y los relatos breves. Ganó una beca para el diplomado de El Arte del Periodismo Literario en el claustro de Sor Juana, que impartió Claudia Posadas. Desde entonces ha tomado cursos de escritura con Alejandro Ricaño, Berta Iriar y Emilio Portes. Ha publicado el ensayo Percepciones en una página de internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el cuento Tras la Ventana en la revista La Pluma del Ganso, en el número 42 de su edición. Actualmente se encuentra trabajando en su segundo libreto titulado Mi Amarillo, que llevará a la escena, al igual que un poemario para niños titulado Sueñario para el desayuno. Y nuestra ganadora, Alejandra Tello Vidal, nació en la Ciudad de México. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Ha trabajado en la editorial Fondo de Cultura Económica escribiendo cuartas de forro en las revistas Zócalo como reportera y ha sido freelance en corrección de estilo, investigación y creación de contenidos. La danza flamenca ha sido otra disciplina que ha desarrollado por varios años como profesora, ejecutante y ayudante de investigación. Desde hace 3 años está dedicada a desarrollar su trabajo autodidacta como artista plástica y a retomar el área escrita enfocándose en la narrativa. Actualmente cursa la literatura de letras hispánicas en la UNAM. La escritura ha formado una parte importante durante toda su carrera, pero fue apenas el año pasado que empezó a escribir ficción. Bienvenidas y muchas felicidades a la UNAM. Cedo la palabra a los jurados para que hagan un conversatorio. Adelante. Bueno, la idea era hacer un conversatorio, pero Juan también tiene algo escrito, entonces vamos yo creo que a sacar de ahí cosas que nos interesen. Y yo nada más que quería decir de entrada que, bueno, lo mismo que ya había dicho Fina sobre la situación excepcional esta vez de que llegaran 1.600 cuentos, y puede ser que estén llegando más porque como la fecha, si se acepta la fecha del correo, pues puede ser que todavía estén llegando, porque ya nos pasó que cuando ya teníamos elegidos a la ganadora y las menciones, llegaron más cuentos, pero ya era imposible incluirlos, ¿no? Entonces sí ha sido excepcional en ese sentido. Sobre la pregunta de menciones, sí ha habido menciones otras veces, y también algo, no sé si mejor o peor, pero una vez se declaró desierto. Así es que sí es muy cuidadosa la selección que se hace de los ganadores del cuento. También es excepcional porque esta vez han sido 3 mujeres. Entonces esto me hace pensar en una teoría que yo tengo de que diríamos que el género de la narrativa o el género épico originalmente debió ser femenino, porque ¿quién era la que podía contar historias mientras el hombre estaba cazando un mamut o vaya uno a saber qué, entonces, o afilando puntas de flecha? Pues la mujer que se encargaba de los hijos y de la comida y de todo eso, pues tenía tiempo para entretener a sus hijos o también a los cazadores cuando venían de regreso para contar historias. Bueno, esa es mi teoría, ustedes la aceptan o la rechazan, pero sí veo que el elemento femenino es algo que ha estado siempre presente en la historia de la literatura, y hoy queda confirmada por nuestras 3 ganadoras. ¿Qué otra cosa querías mencionarle? Bueno, pues no, yo creo que ahora ya podríamos pasar a ver qué es lo que cada uno de ustedes ha encontrado de excepcional en estos cuentos.
Como tienen un final muy sorpresivo, no vamos a mencionar eso porque les echaríamos a perder la lectura. Así es que vamos a hablar en general de las características de los 3 cuentos. No sé si quieras empezar, Juan. Pero tú escribiste algo, ¿verdad, Angelina, o solo yo? ¿Cómo? Que si tú escribiste algo o solo yo. Solamente tú, porque yo Caray. y por eso no son las cosas. Bueno, es que soy muy despistado, la verdad, pero bueno, siempre que hay un pequeño estímulo para escribir, hay que aprovecharlo. Bueno, antes que nada quería decir que me encantaron los cuentos, los 3, que ahora que los volví a leer me gustaron más todavía. Fue muy difícil, ¿no?, elegir al ganador. Me hubiera gustado que hubiera tres ganadoras, pero bueno, así es esto, ¿no? Yo no lo inventé, ya estaba así. Entonces pues me van a tener que aguantar porque hice 3 cuartillas y media. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Todo un estudio, un libro que se va a publicar sobre los 3 cuentos. Ok. Bueno, pues, y también, perdonen por ser tan distraído, pero bueno, confesiones. Considero que la mayor virtud del relato Confesiones es su economía. Casi todo lo que se narra y se describe es necesario para el desenlace. Un desenlace que, por su fuerza y destreza, podríamos llamar remate. Recordemos que remate viene de rematar, es decir, matar 2 veces. Y eso es lo que sucede en Confesiones. Por una parte se enuncia la muerte en el mundo narrado, la inminente muerte, perdón que me adelante, la inminente muerte de Juana envenenada por su propia madre, pero a su vez la muerte también se expresa en la prosodia. En la última... ¿O prefieres que los vea al final? Okay. Bueno. Vale. ¿Por qué no leo los cuentos y luego yo leo esto? Para que el público tenga su propia lectura. Vadillo hizo que se cambiara. No importa. Ahora vamos a dar el orden de los factores alteran. Exactamente. A ver, primero dará lectura yo, no desde luego, cada una se hará cargo de su cuento. Entonces, primero es Lourdes Eloísa García. Aquí están los cuentos, Bueno, fragmento. Las curvas sugerentes descansan sobre el terciopelo rojo. La luna que rebasa la medianoche les adivina siluetas breves. El cuarto oscuro es el único testigo de los labios, en uno marcados de carmín, en el otro con el fantasma salado de una boca ansiosa. No hay ya suave caricia que sea puente entre una y otra, que vibre creando música. Queda solo el bochorno del calor anterior, movimientos a la luz de una vela extinta que cumplió el cometido con un rítmico danzón. Descansan quietas, pacientes, con las bocas aún húmedas y el interior semivaciado, esperando que al amanecer Lupita llegue a levantarlas y las prepare para la próxima botella de vino. Gracias. Y ahora presentamos a María del Pilar Campo del Hoyo, ¿sí?, con su cuento Salto Cuántico. Y es el único. El seudónimo es muy bueno, Aspirina. No me subo porque si no, no alcanzo el micrófono. Salto cuántico. Sonó el teléfono. Contestó y salió corriendo después de escuchar la noticia que la alteró tanto y que le hizo pasar todos los semáforos en rojo, hasta que uno de ellos la encontró con el accidente que le quitó la vida. Sonó el teléfono.
Contestó y salió corriendo después de escuchar la noticia que la alteró tanto y que le hizo pasar todos los semáforos en rojo, hasta que uno de ellos casi la encuentra con el accidente que le quitaría la vida, pero logró frenar. Sonó el teléfono. Contestó y salió corriendo después de escuchar la noticia que la alteró tanto, pero al encontrarse con tantos semáforos en rojo decidió calmarse y regresar a su casa. Sonó el teléfono. Contestó y decidió primero calmarse antes de salir alterada y tener un accidente. Sonó el teléfono. Contestó y la noticia la alteró tanto que no le dio tiempo de salir corriendo porque ya estaba desmayada antes de colgar. Sonó el teléfono. Contestó y no supo cómo reaccionar. Solamente se quedó inmóvil. Sonó el teléfono. Contestó y le informaron que la habían encontrado muerta en un crucero. Sonó el teléfono y ya no había nadie que pudiera contestar. Siempre es el responsable de que yo tenga que hacer todo esto. Y finalmente, Alejandra Tello Vidal. Es que está escrito en lápiz con una letra que, bueno, Confesiones. Es la ganadora. Muchas gracias. Confesiones. La recámara está casi oscura. Una lámpara junto a la cama apenas ilumina el rostro enflaquecido de Juana, que se pierde entre los almohadones. Sus ojos verdes y hundidos observan a su madre. Está sentada a su lado, vestida de negro, esbelta y hermosa. La madre prepara la medicina que Juana bebe sin resistencia. Mira su reloj y le dice en voz baja: trata de dormir un poco. Está a punto de levantarse de la silla, pero Juana la detiene con su voz sin aire. No te vayas, quiero hablar contigo. Mejor no te fatigues, cierra los ojos y descansa. Regreso en un momento. Ya no hay tiempo. No puedo irme sin decirte esto. La madre toma la mano de la hija y se inclina un poco para escuchar. Lo sé todo, dice Juana con gran esfuerzo. Sé que Bernardo y tú me han estado engañando. Lo sé desde siempre, desde antes que nos casáramos. Y no quiero morirme con este odio que te tengo. No voy a preguntarte nada. Lo único que quiero es irme sin dejarte esta cara. Te perdono. La madre agacha la cabeza, aprieta con suavidad la mano de Juana y se acerca a su oído para responderle. Gracias, Juanita. Siempre has sido tan buena. Y para que las dos quedemos en paz, yo también tengo algo que decirte. Te vas a morir porque yo te he ido matando de poco en poco. Descansa, hijita. Cierra tus ojos. La madre besa tiernamente la sien de Juana y sale de la habitación. Me gustaría, una vez entregarles, traje la primera cosa que publiqué hace 20 años. Después dejé de escribir mis cosas hasta hace un año que empecé a escribir cuentos. Encontré una en mi casa, tiene 20 años, digo, es ya una reliquia. Gracias. La traje de regalo para el Ateneo. Gracias. Y otro cambio para ellos. Ahora necesito un presupuesto para los 3 premios. Ok, va. Considero que la mayor virtud del relato Confesiones es su economía. Casi todo lo que se narra y se describe es necesario para el desenlace. Un desenlace al que por su fuerza y destreza podríamos llamar remate. Recordemos que remate viene de rematar, es decir, matar 2 veces. Y eso es lo que sucede en Confesiones. Por una parte se enuncia la muerte en el mundo narrado, la inminente muerte de Juana envenenada por su propia madre,
pero a su vez la muerte también se expresa en la prosodia, en la última palabra del relato. Si lo ponemos en términos musicales, se trata de rematar con la última frase que anuncia el silencio. La riqueza significativa del término remate nos permite aplicarlo a un relato, como en este caso, a un poema o al final de una novela. No obstante, remate también se utiliza en el toreo para referirse a la última embestida del toro. Por su parte, en el mundo del box, un remate puede equipararse a un knockout. De hecho, Cortázar apunta que el cuentista es como un boxeador, ya que según el escritor argentino, el cuento, a diferencia de la novela, se gana por puntos. El cuento, a diferencia de la novela que se gana por puntos, debe ganarse por knockout, ¿no? Confesiones es un relato que ilustra plenamente esta idea. Se trata de una sola acción que nos lleva con claridad al golpe final, al último impulso del compás. ¿Cómo se logra que un remate sea un knockout? No sé. Yo creo que se logra justamente con la economía del lenguaje, ya que de ella dependen la claridad y la concisión, dos virtudes que en Confesiones son fundamentales. Solo con claridad y concisión se puede conseguir un knockout en el primer round. El relato lo consigue porque se deja leer con toda transparencia y sin elementos distractores, de tal suerte que el lector puede concentrarse en un solo trazo, una especie de caída libre muy breve que termina con la inminente muerte de la protagonista. Esta economía nos recuerda a los cuentos de Poe, donde cada palabra está colocada en el lugar preciso que requiere el desenlace. También nos recuerda a Poe el final macabro de Confesiones, que intensifica ampliamente el carácter funesto del relato. Quiero terminar diciendo que el relato Confesiones, en un solo trazo, consigue dibujar una historia llena de zonas de indeterminación que estimulan la fantasía, el morbo y la imaginación del lector. Eso es por parte de Confesiones. Vamos con Salto Cuántico. Todo esto me pasa por no leer bien las cosas, que es lo que siempre me pasa. Bueno, Salto Cuántico. La idea que existen realidades paralelas tiene sentido si pensamos que lo que sucede es solamente una posibilidad y que si ésta se realiza, todas las posibilidades pueden llegar a realizarse. Esta idea es sin duda un paliativo para los remordimientos. Todos nuestros errores, así como las malas decisiones que hemos tomado, podrían corregirse o no acontecer en otra realidad paralela. O sea, en otra realidad yo pude haber leído bien y no estaría leyendo esto. Este tema es el que aborda el relato Salto Cuántico, que nos remite de inmediato al Jardín de los Senderos que se bifurcan, cuento en que Borges va a tratar el mismo tema. Cito es un chino que no sé, nunca me sale el nombre, pero es el narrador de El Jardín, Sui Pen, o no sé si Sui Pen es el bisabuelo. Bueno, esto lo dice ese personaje en el cuento. Dice: esa trama de dos tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos. En algunos existe usted y no yo. En otros, yo, no usted. En otros, los dos. Entendemos que cada sendero que se bifurca constituye una realidad paralela, una de las infinitas posibilidades que pueden realizarse. En cada párrafo de Salto Cuántico se traza una realidad paralela. La protagonista recibe una llamada telefónica. En un principio no sabemos de qué se trata ni quién la llama, solo sabemos que es algo importante que consigue alterarla. Cada una de las llamadas, en una suerte de construcción anafórica, abre cada uno de los párrafos con la frase «sonó el teléfono». Se trata de un detonador que va a generar diferentes posibilidades. Cada una de las llamadas introduce una realidad paralela.
En la primera, la protagonista muere en un accidente. En la segunda, consigue frenar. En la tercera, regresa a su casa. En la cuarta, se calma antes de salir. En la quinta, se desmaya. En la sexta, se queda inmóvil. En la séptima, le informan que la habían encontrado muerta en un crucero. Y en la última, nadie contesta el teléfono. Estas dos últimas posibilidades no necesariamente tienen que ser paralelas. Más bien nos colocan ante un laberinto invisible, un laberinto de tiempo. Regresemos al cuento de Borges, donde Xu Yipen, un astrólogo, poeta y ajedrecista chino, escribe un libro que también es un laberinto. Se trata de El jardín de los senderos que se bifurcan. Borges advierte que el libro en sí mismo es el laberinto, y el laberinto no es espacial, sino temporal. Yu Tsun, narrador autodiegético del cuento de Borges, advierte que su antepasado, Xu Yipen, creía en infinitas series de tiempos en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa era una cita. Las dos últimas posibilidades de salto cuántico nos remiten también a un laberinto de tiempo. ¿Cómo es posible que la protagonista conteste el teléfono si ya estaba muerta? ¿Cómo se revela en el último párrafo? Como se revela en el último párrafo, la llamada es para comunicarle su propia muerte. Eso solo se puede entender si pensamos que las 8 series del relato convergen en el mismo instante en que suena el teléfono y luego se bifurcan. Es decir, que la primera posibilidad en la que ella muere no anula las otras posibilidades en la que ella contesta la llamada. Hay que añadir que en la última posibilidad nadie contesta el teléfono. Se trata de una paradoja que nos invita a imaginar las posibilidades de los tiempos que convergen y se bifurcan. El título del relato, Salto Cuántico, también nos remite al ensayo de Borges, al ensayo Borges y la física cuántica, del físico argentino Alberto Rojo, no sé si lo habías, ¿no? Quien señala las coincidencias entre el jardín de los senderos que se bifurcan y el libro del físico estadounidense Hugh Everett III, la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica. Rojo advierte que la curiosa correspondencia entre un cuento y un trabajo de física, o sea, lo que hace Rojo es señalar las similitudes, ¿no?, entre un trabajo totalmente científico y el cuento de Borges, ¿no? Nos pone enfrente, cito, la curiosa correspondencia entre un cuento y un trabajo de física nos pone frente de otra de las revoluciones conceptuales de la mecánica cuántica, la pérdida de la existencia de una realidad objetiva en favor de varias realidades que existen simultáneamente. Salto Cuántico participa de este mundo en que la física y la literatura convergen. ¿Acaso se trata de un mismo sueño? Y ya el último, perdónenme. Perdonen ustedes, ya ellos van a hablar, yo ya no voy a decir. Bueno, va. Fragmento, ok. El relato Fragmento también tiene un excelente remate sorpresivo lleno de frescura. Se trata de una suerte de adivinancia que involuntariamente el lector va a descifrar. En sus últimas palabras, el relato da un giro de 180 grados que resignifica todo lo que antes se había leído. Desde la primera línea se deja sentir el erotismo. Cito: las curvas sugerentes descansan sobre el terciopelo rojo. El narrador consigue crear una atmósfera plenamente erótica en un cuarto oscuro donde aparentemente dos amantes se encuentran. Cito: el cuarto oscuro es el único testigo de los labios, en uno marcados de carmín, en el otro con el fantasma salado de una boca ansiosa. En algún momento, al principio del último párrafo, llegamos a pensar que se trata de una relación lésbica. Descansan quietas, pacientes, con las bocas aún húmedas. Hasta que inmediatamente después 2 palabras abren la llave de la adivinanza. Los personajes tenían el interior semivaciado, palabra que no existe en el diccionario, pero que todos entendemos. Aunque los amantes también se llenan y se vacían, es muy raro que queden semivaciados. Puede ser, pero... y en este momento el lector ya sospecha que se trata de otra cosa, ¿no?
por lo menos yo. Esto se confirma cuando Lupita, que no sabemos quién es, pero eso es mejor todavía, llega. Sí, bueno, hay indeterminaciones, pero sí. Yo creo que es la camarera o la, ¿no? Llega a levantarlas y las prepara para la próxima botella de vino. Con gran destreza y sin usar la palabra copas, el narrador descubre el velo para que se ilumine su trazo. Los dos personajes son dos copas. Todo parece tener sentido en este universo semántico insospechado. Las curvas sugerentes, las sutiles, las siluetas breves, el carmín, la boca salada ansiosa, la caricia que vibra creando música. Con una gran maestría y en apenas 2 párrafos, el escritor de fragmento consigue cambiar nuestra perspectiva con un sesgo que dibuja la línea sutil que separa lo animado de lo inanimado. A su vez, el sentido alegórico nos deja soñar que estos dos mundos, el animado y el inanimado, son el mismo mundo cuando la imaginación borra los límites, cuando los molinos son gigantes, o cuando 2 copas sostienen un idilio delirante. Bueno, pues ahora, ¿tú quieres, Juan, alguna pregunta o a ver qué podemos hacer? Bueno, yo básicamente lo que quiero felicitarlas, la verdad es que llegaron 1600 textos, o sea, llegaron textos de Cuba, de Argentina, no fue, ¿qué? España, no fue un... no es un asunto menor, la verdad es que en esta emisión el concurso fue un reto un poco para nosotros, porque sí era muchísima lectura, sí era muy complejo, y bueno, la verdad felicitarlas, ¿no? Respetaron las características de la convocatoria, que algunos no lo hacen, ¿no? O sea, fueron muy puntuales, y realmente, bueno, pues ya Juan nos ha comprobado la belleza de los textos, ¿no? Los 3 textos estupendos merecían estar aquí a recibir estos premios, ¿no? Yo lo que comentaría, no tanto de los cuentos, sino de los cuentos en general que recibimos, es que se nota, en general habían líneas temáticas a lo largo de los cuentos, con características de nuestros tiempos, ¿no? Muchos cuentos violentos, muchos cuentos de muerte, muchos cuentos muy angustiosos, ¿no? Y no todos, bueno, muy pocos tenían esta habilidad final que habla, que Juana, bueno, de la que Juan ha hablado con mucho acierto, ¿no? Pero, en fin, era notorio dentro de todos estos cuentos este dramatismo, un poco de la generación, ¿no? Estos problemas. Otro de los asuntos que también era muy notorio era la cantidad de escritoras que participaron, ¿no? Yo creo que había mucho, bueno, yo sentí en los cuentos que leímos que la mayor parte eran mujeres también. No sé qué opinas tú de eso. ¿Tú quieres decir? No, mira, varias de las cosas que dijiste concuerdo totalmente, y es que como este es el concurso 27, sí hemos observado a lo largo de la historia de estos 27 concursos los cambios en el tema, y eso es muy interesante. Como desde el principio, por ejemplo, la mayor parte eran de tema rural, de tema de la revolución, cuentos a lo Rulfo, así, más o menos, y algunos del exilio español, porque la temática es abierta. Y aquí, entre paréntesis, también coincido contigo de que muchos sí quedaron eliminados precisamente por no haber leído bien las bases de la convocatoria.
y nos querían hacer un poquito de trampa porque como decía que no era más de una página, entonces extendían el margen o usaban una letra más pequeñita, pero todo estaba especificado. Entonces las 3 ganadoras también las felicitamos por saber leer las bases y no quedar descalificadas, porque a lo mejor era un buen cuento, pero por un simple detalle de creer que no iban a cumplir, pues quedan descalificados, ¿no? Y regresando a los temas, eso es muy interesante porque a lo largo de estos 27 años, pues sí ha habido cambios que son los cambios generacionales. Y estos últimos, como muy bien decías, tenían esa característica de la violencia, varios de narcos, en fin, había muchos de los temas que en este momento nos preocupan. Claro que tenía que estar unido a la calidad literaria, podría ser un tema que nos interesa mucho, pero si no tenía calidad literaria, pues quedaba descalificado. Aquí lo bueno de la ganadora y las menciones es que todo coincidió. Y creo que Luzma quieres algo de añadir, ¿verdad?, sobre todo esto. Bueno, pues desde luego, como dice Luis Carlos, Juan Luis, felicitarlas porque todo lo que han mencionado, pues ya de entrada, pues se fueron seleccionando. Y también coincido con Juan cuando dice que la brevedad es hermana del talento. Bueno, lo dice Juan, lo digo yo, pero ya antes lo dijo Chekhov, ¿no? Y entonces esa brevedad en las especificaciones, en el formato de una cuartilla, lo que hablabas del remate, a veces no es tan fácil de lograr. Y por otro lado, lo que decías tú, Angelina, las líneas temáticas que se vienen desarrollando durante todos los concursos, aquí, por ejemplo, el de Pilar, yo creo que es una línea temática que siempre ha estado, al menos con Inés Arredondo, por ejemplo, ¿no? Esta relación, y de todas las escritoras se ve esta línea temática muy fuerte, que siempre está la relación madre-hija, que según las escritoras ya consagradas y todo, es de las relaciones más difíciles en la vida, al menos desde la literatura y escrita por mujeres. Y esta se sigue desarrollando, y entonces el título de Confesiones, pues podría haber dicho muchas cosas, pero específicamente la anécdota y el remate, como tú bien decías, queda ahí, ¿no? Queda en suspenso, y hasta antes podríamos pensar muchas cosas. Y también hay como un juego, no sé, tú dices con la envenena, ¿no? Y por otro lado, pues igual también la va matando poco a poco en esa relación clandestina que tiene con su yerno, ¿no? Entonces como un doble sentido, de ida y vuelta. Quizá la envenena, quizá ya la fue matando poco a poco de todas estas emociones. Entonces sí hay ese juego que decíamos, ese juego literario, ¿no? En esta ganadora. Creo que pues en fin, al final de cuentas fue determinante para obtener, digamos, para tener que elegir uno, porque afuera era difícil por cuál íbamos a elegir, pero este asunto tan dramático de la madre, ¿no?, rompiendo el amor hacia la hija, de manera también muy sorpresiva, pues creo que fue determinante por lo menos para que yo votara por el cuento. Sí, porque también teníamos ese problema entre 3 que fueron los finalistas de 1600, imagínense. Prácticamente tendrían que haber recibido, pero la convocatoria pues era un premio y menciones. Entonces ahí sí fue que estuvimos, ¿verdad?, entre todos decidiendo, que nos llevó mucho. Fíjense que otra parte de ser jurado es la cuestión de que uno se pregunta al final si ha ejercido justicia. Y esto es muy difícil, ¿eh? Aquí nos hemos reído mucho, pero es muy difícil saber si efectivamente fueron justos, fuimos justos.
No, pues es que de verdad son muy buenos los tres, en serio. Y disfruté mucho leyéndolos otra vez. Bueno, ¿qué más puede ser? Pues en casa Angelina nos dio unas galletas buenísimas. Y eso hacía más placentero todo el proceso, ¿no? Y así podemos leer 1600. Sabían cuál era el premio. Churritos, además también. Pues no sé si yo traigo aquí una cosita que quisiera decirles, que es, por ejemplo, presta el oído a todos, o sea, presten, porque van a seguir escribiendo, supongo, después de esta aventura, ¿no? Siempre hay más, hay que dar siempre un poco más, y a pocos la voz. Oigan las censuras de los demás, pero reserva siempre tu opinión. Qué bonito. Les podría decir. Pues, no sé, alguien del público o de ustedes mismas que nos quieran preguntar. Que quieran aclarar de sus cuentos, Sí. ya que tenemos a las autoras. Y si acertamos o no, ¿verdad? Presentes. Sí, lo que hemos dicho. No queremos saber si son situaciones autobiográficas. A ver si es autoficción o no, lo que está ahora de moda. Pero sí. ¿Alguien quiere comentar algo o no? Bueno, a mí me gustaría A ver, Si quieres. si quieres aquí para que te digan todos. comentar de dónde saqué la idea del cuento. Es de un romance del siglo XIII. No es autobiográfica. Afortunadamente. Se llama el romance de Amelia y es la historia de una princesa que es el testamento de Amelia. Es catalán y va narrando lo que deja a sus siervos, les deja una cosa, va diciendo poco a poco qué les deja y al final le dice a la madre que le deja al marido, que de cualquier manera ya era de ella. Entonces lo que quise fue hacer justo lo del remate, era una intención mía, o sea, dar un giro y luego dar un segundo giro que cerrara el cuento, porque justo la dificultad de algo tan corto es contar algo, no algo tan corto. Interesante que nos hayas confesado. Sí, por eso digo que esta temática ha venido siempre en la literatura. Es muy bonito. Pues felicidades. ¿Y ustedes? ¿No quieren decir nada? Y la noche de copas. A la escalera. Es costumbre. Ya se animó de nuevo. ¿Viste la relación con la física cuántica? O sea, sí lo pensaste desde ahí, o sea, sabías de física, ¿no? ¿Qué es eso? El cuento lo hice a partir de... Para viento, para lemas. Más bien, creo que el cuento nació porque yo estaba interesada, nació en mí un interés de buscar sobre física cuántica y ya llevaba un buen rato viendo videos, leyendo libros, preguntándole a chicos que sabían sobre física y a mí me alucinaba la idea de que por una decisión que uno tomara se podían ramificar diferentes realidades. Entonces me imaginé una situación en la que ocurrieran distintos caminos, pero no solamente era la ramificación del tiempo, sino también en la física cuántica cabe esta posibilidad en la que uno ve la línea recta de su propia vida, pero está viviendo al mismo tiempo, no en el mismo tiempo, pero sí todas las realidades desde que nació hasta que muere, ¿no? Entonces me imaginé cómo se puede doblar el tiempo para que alguien que está viviendo viva también, experimente su propia muerte en vida, ¿no? Para mí el personaje, o lo pensé así, sí
hay diferentes posibilidades, pero todas terminan en su misma muerte, en el que ella sí levanta el teléfono, le dicen que está muerta y sale a su propia muerte. Entonces por eso al final cuando ya no hay nadie que conteste porque ya está muerta en un crucero, ¿no? Entonces tiene la posibilidad de salir corriendo, de desmayarse, de no hacer nada, de calmarse y regresar, pero al final, pues en esta gran posibilidad de líneas de tiempo, ella muere siempre. Es como la leyenda de Samarcanda. No sé cuál es, pero la voy a buscar. A ver si me acuerdo bien. Es Samarcanda, sí. Es de la literatura oriental, persa, que el ministro del sultán se le aparece la muerte y entonces él dice voy a escapar de la muerte y entonces se va a Samarcanda, la otra ciudad, y entonces ahí la muerte le dice aquí es donde yo te esperaba, ahí yo iba a otra cosa pero tú creíste que iba a otra. O sea que escapar en el tiempo y en el espacio no son posibles. Bueno, curiosamente mi primer correo electrónico se llama Jardín del Sendero. ¿Tu primer correo qué? No, el primer correo electrónico, cuando me dijeron que existía el email y yo ni sabía para qué era, pero había uno. Dije, Borges, a ver, dame un nombre. Y fue Jardín del Sendero. Sí. ¿No hubieras elegido ese Sí, nombre? claro. Si no hubieras elegido ese nombre. Eso fue hace 20 años y mira, me trajo acá. La dirección. Ahí está, me trajo aquí, ¿no? Claro. Bueno, yo quiero agradecer porque para mí no saben lo que me llenó de alegría esta mención honorífica. Yo llevaba mucho tiempo mandando cuentos. Para mí los concursos son mi aliciente para escribir, ¿no? Pero cuando recibo esta respuesta para mí fue gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias por escribir eso. Eloísa, ¿quieres decir algo también? Pues igual, muchas gracias. Esta es la primera vez que, bueno, yo casi no comparto mis textos, ¿no? En realidad solo he tomado un par de talleres de creación literaria y este cuento surgió gracias a un ejercicio que que nos hicieron como un listado de varios ejercicios, ¿no? Entonces, pues me encontré con este ejercicio de tratar de erotizar, bueno, tenía que ver con el erotismo, ¿no? Sin que hubiera personas dentro de los personajes, entonces fue así como estuve jugando y pues bueno, a lo largo de este proceso pues también he aprendido como pues que precisamente sí es complicada esta cuestión de la brevedad, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que es muy enriquecedora. Y esta es la primera vez que envío un cuento a concursar y eso porque lo escribí para mi taller, lo compartí solamente con mis compañeros, el maestro que tengo es Odilo Ortiz, y pues alguien pensó en mí cuando vio esa convocatoria, me la mandó y dije, bueno, ¿por qué no? Hay que arriesgarse un poco, así que pues muchas gracias, les agradezco mucho por haberme leído y pues por permitirme estar el día de hoy aquí y créanme que de verdad esto significa mucho porque me motiva a seguir intentándolo. Muchas gracias. Bueno, pues realmente el motivo del cuento es ese, motivarlas a seguir escribiendo, ¿no? De verdad este año fue así como muy emocionante porque al principio decíamos, es que no están llegando cuentos, decíamos, ¿qué va a pasar? Y de repente me llama Julio y dice, esto es un aluvión. ¿Cuántos? Siguen llegando, entonces fue así como, wow. También les quería avisar, este año es el 27 concurso en el que se ha hecho de cuentos. Hubo un año que fue desierto, pero el año pasado que se cumplieron los 25, que hubo 25 cuentos, se editó un libro que lo tenemos a la venta aquí, de los 25 años, los 25 cuentos que teníamos. Ahora empezaremos a coleccionar para hacer los de 50, entonces bienvenidos. Y bueno, en el Ateneo siempre les damos a nuestros jurados un diploma de reconocimiento y de agradecimiento por participar, por leer, por apoyarnos en esto que es importante para el Ateneo,
Bueno, para todos ustedes también. Entonces aquí hay quienes ya deben de tener una colección. Nunca es suficiente. Muchas gracias. Por supuesto, para ustedes también tenemos. Lourdes, Eloísa. También les vamos a regalar una colección de libros de los que el Ateneo ha editado. María del Pilar. Eso, la foto del recuerdo. Y finalmente nuestra ganadora, Alejandra Tello. Aquí yo también voy a salir de la foto de Mario. Gracias. Va ahora a firmar el premio. Tengo una pluma fuerte. ¿Dónde quieran? Julio, va la cena de reconocimiento Ángel. Sí, es al final. La cena ya se lo ese ya no. Ese ya no. El reconocimiento. Sí, momento. Ahora tenemos una sorpresa muy especial para Angelina. Angelina, en Veracruz tenías un reconocimiento por haber llegado en uno de los barcos del exilio y te lo decidimos entregar. No, También el libro también, pero la sorpresa era esa. Sí, porque cuando era 70 años sí fui y hablé y todo. Pues ahora estabas ahí presente. No estabas, pero sí estabas presente. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias a los jurados. Muchas felicidades y que esto sea un aliciente para que sigan escribiendo. Unas fotos a las ganadoras, ¿no? Aquí en el con los jurados ahora sí. Aquí que suban. Hay un vino ahora, ¿no? Hay un vino. No, en esto. El presidente, por favor. Yo aquí me quedo. Van a pensar que esto es Oye, nada más.
Está abordando ahí el secretario. No te trata, que no te guarda nada. Está guardando ahí el libro. No lo guarda. Un vinito habrá. No, vamos a echar un vinito. No, pero